Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, veo que ya está la mayoría en horario para comenzar hoy un poco a repasar la clase de RCP básica y parte de avanzada que estuvimos hablando un poquito en el post anterior. Tenían que ver un video en YouTube donde explica lo que es RCP y lo que comprende esta acción que justamente las siglas son reanimación cardiopulmonar y las maniobras y los pasos que involucran para salvar la vida de las personas, ¿no? Un poquito lo que vamos a tratar ahora es si pueden abrir el archivo en el post 2 que tenemos el Genially, ahí pueden ver eh, un, un póster donde explica en varias imágenes cómo se debe realizar RCP, ¿verdad? En el primero, en la primer filmina, en el primer post, se observa cómo el operario ante la víctima, en este caso de la persona que está sufriendo una parada cardiorrespiratoria, el operante lo que va a hacer es verificar si hay una respuesta de la persona. Respiración generalmente se agita y se le pregunta el nombre de forma enérgica para saber si tienen signos vitales. Se puede hacer un control también del pulso carotidio y lo que se hace es observar si hay elevación o no del tórax para verificar si efectivamente el paciente también está en paro respiratorio, ¿sí? Si vemos que el paciente o la persona, en este caso la víctima, está en el piso, no responde ni al llamado, no responde, vemos que no está respirando, activamos el sistema de emergencias, damos aviso a cualquier persona que esté, si es en caso de que sea en la vía pública, en la RCP básica, activamos el sistema de emergencia, sí o sí identificamos a alguien de forma clara. Vos señalamos que llame a emergencia lo antes posible y nosotros inmediatamente iniciamos lo que es las compresiones de calidad, se llaman, ¿sí? Lo que vamos a hacer es posicionarnos de forma, generalmente el paciente o víctima en este caso tiene que estar en una superficie plana. Nosotros nos vamos a poner de rodillas frente al tórax de la persona, vamos a tocar debajo del esternón, lo que se denomina apéndice sigmoide, para que me vean, es a esta altura. Justo se desenfocó un poco en la cámara, para que se den una idea, es el apéndice sigmoides. Vamos a apoyar el talón de la mano y entrelazamos de esta manera. Igual ustedes lo pueden ver en el post, ¿sí? En el siguiente. Lo que vamos a hacer es apoyar sobre el apéndice cifoide de esta manera, con los brazos totalmente extendidos, con el peso de nuestro cuerpo, y vamos a iniciar las compresiones de una forma ligera y constante que logre una comprensión de más o menos de un hundimiento de 5 a 6 centímetros del tórax para que sea efectivo. ¿Cuál es la frecuencia habitual? Que fue alguna de las preguntas que estuve leyendo en el post anterior del Classroom, era esto de cuántas compresiones se deben hacer, más o menos entre 100 y 200 compresiones por minuto. Cuando antiguamente se priorizaba la parte respiratoria, está comprobado que manteniendo la elevación de la mandíbula, lo que vamos a hacer es que la glotis baje y permita el acceso directo del aire a través de la tráquea. eh, no es necesario hacer respiración boca a boca, lo que sí se necesita es que hagamos compresiones efectivas, con un ritmo constante de 100 a 120 compresiones por minuto y que tienen que ser continuas, ¿sí? Eh, cuando, en este caso,
como no hacemos ventilaciones, lo que vamos a hacer es, como les dije, hiperextender, hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones, que sería hiperextender. Estamos en la vía pública. En otros países hay dispositivos de respiración que a veces personal de salud lo tiene, pero nosotros también tenemos que cuidarnos nosotros. O sea, si estamos en la vía pública, no se hace ventilación boca a boca, sino que se hiperextiende y se siguen haciendo las maniobras. Entonces, eh, se hacen, se mantienen aproximadamente 2 segundos y se siguen haciendo eh, compresiones. En este caso, si hay 2 operadores, uno va a mantener la mandíbula hiperextendida y el otro va a hacer las compresiones. Está comprobado que cada 2 minutos más o menos tiene que cambiar el operador porque dejan de ser efectivas por el tema del cansancio. Ahora, si estamos en un lugar, por ejemplo, en un edificio público, donde contamos con el DEA, lo que hacemos es iniciar el RCP, pedimos a alguno de los que están en el edificio, que están localizados los DEAs en circulaciones bastante importantes y bien localizados, que nos traiga la valija del DEA, se abre, tiene 2 parches que se colocan en el tórax, se acciona el botón y el DEA nos empieza a indicar qué acciones tenemos que hacer. Porque en diferentes situaciones de paro, cuando ya tenemos el DEA lo que hace es identificar lo que es, digamos, la frecuencia cardíaca. Hay frecuencias cardíacas cuando el paciente está en paro, o sea, está en asistolia, el paciente no necesita la utilización del DEA porque no tiene, digamos, frecuencia cardíaca. El sistema eléctrico del corazón está totalmente disfuncional, no está funcionando. Ahora, si el paciente está pasando una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, son ritmos desfibrilables, el DEA lo que va a hacer es chocar al paciente, nos va a decir si el paciente salió de paro, si tiene un ritmo sinusal, que como son estudiantes de tercer año de enfermería, saben que el ritmo sinusal es el ritmo normal y regular de los latidos cardíacos, entonces quiere decir que el paciente salió de paro. Ahora, si el paciente se choca y el paciente sigue en paro, el DEA nos dice automáticamente que sigamos con las compresiones. Y cada 2 minutos nos va chequeando el ritmo y nos va indicando qué pasos tenemos que hacer. ¿Todo esto hasta cuándo? Que también fue una pregunta que hicieron, ¿hasta cuándo se tiene que hacer? Es hasta que llegue el sistema de emergencia, o sea, llegue la ambulancia con un personal médico, ¿sí? Nosotros tenemos que, hasta que nos pueda hacer el soporte avanzado o trasladar al paciente o, en ese caso, proceder a lo que va a ser RCP avanzado, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos primero es verificar a la víctima, verificar si tiene pulso, si tiene pérdida de conciencia, si está respirando. Si no está haciendo todo esto, localizamos a una persona que esté cerca nuestro, que llame al sistema de emergencias, en este caso es 911, o el 107 en GABA. Entonces, que llame a emergencias mientras nosotros iniciamos RCP. Pero sí o sí hay que, mientras nosotros estamos haciendo el soporte, necesitamos que la ambulancia esté llegando en camino. Dijimos que había 2 opciones, que íbamos a empezar las compresiones y que si estamos en un lugar, generalmente en un edificio público o en muchas escuelas, se estén implementando el uso del dispositivo DEA. Entonces, pedimos que alguien lo vaya trayendo mientras nosotros seguimos con las maniobras de compresión. No, lo importante es que tienen que ser efectivas y continuas. O sea, generalmente deberíamos ser 2 operadores para ir intercambiando cada ciclo que vamos haciendo para que las compresiones sean efectivas y el agotamiento nuestro no haga que pierda efectividad las compresiones, ¿sí? Entonces activamos el sistema de DEA. Si el ritmo es desfibrilable, el DEA nos va a dar la descarga, nos va a decir que nos apartemos, va a dar una descarga, va a volver a leer el ritmo. Si el paciente no salió, va a decir continúen con RCP y si no, nos va a decir que el paciente salió de paro. Si el DEA no logra hacer la respuesta, nosotros continuamos haciendo esto sin dejar al paciente hasta que venga la ambulancia. Y ahí vamos a proceder a hacer lo que es RCP avanzado. Todo lo que es RCP avanzado justamente lo dice la palabra. Lo que vamos a tener es que el paciente va a estar en un lugar de internación, puede ser en una terapia intensiva,
puede ser en un piso, pero el paciente va a tener un soporte vital. O sea, puede estar ventilado con un tubo endotraqueal y el paciente puede entrar en paro. Puede ser que esté internado en un área crítica y haga un paro, su ritmo cambie, su estado de salud, que sabemos que los pacientes que están en área crítica suelen modificar su estado y requiera que nosotros hagamos las maniobras y el soporte avanzado en ese momento. Lo que hacemos es cuando estamos con un paciente en una terapia intensiva y el paciente entra en paro, lo primero que vamos a hacer es activar el sistema de emergencia, que puede ser sonora, una alarma generalmente, con pull, que se aprieta. Siempre se dan cuenta que siempre buscamos el apoyo de alguien más, ¿sí? Nunca accionamos solos, siempre primero buscamos ayuda y luego empezamos a hacer el soporte. En este caso, golpe de puño a la alarma, mientras van llegando los compañeros, verificamos, tenemos un monitor, el paciente en un área crítica está conectado a un monitor, ahí podemos ver si el paciente le cambió el ritmo, si el paciente está en un paro con asistolia y si el paciente está en paro respiratorio. Si el paciente no está ventilado, es decir, que está respirando por sus propios medios, es seguro que necesita una intubación endotraqueal. Entonces, vamos a preparar, uno de los compañeros va a preparar todo lo que es el equipo para intubación endotraqueal, mientras nosotros priorizamos las compresiones. Acostamos al paciente en 0 grados en la cama, nos posicionamos de la misma manera que estuvimos con la víctima en el piso, pero en este caso de pie, con la misma posición, mano extendida, talón apoyado en apéndice cifoide, brazos extendidos, compresiones 32. En este caso, como estamos en una institución hospitalaria, lo que vamos a utilizar es el ambú, que es esta bolsa autoinflable. Lo que hacemos es armarla, conectarla al oxígeno, viene con una boquilla parecida a las máscaras de oxígeno, que vamos a ubicarlas en nariz y boca, que tapen absolutamente todo, hiperextendemos la cabeza del paciente y con la bolsa apretamos 2 veces que van a simular las 2 respiraciones. Importante en esto que la cabeza tiene que estar hiperextendida. ¿Para qué? Lo mismo, para permitir el paso, la bajada de glotis y pasada del aire a la tráquea. Lo que tenemos que observar es que el tórax se levante. En este caso, como estamos enviando oxígeno, nos vamos a dar cuenta que el tórax se va a levantar, ¿sí? Y seguimos haciendo la compresión. Enseguida, inmediatamente van a llegar los médicos, vamos a tener el carro de paro en la cabecera del paciente y se empieza a activar lo que es el algoritmo de paro, ¿sí? Generalmente es una adrenalina cada 3 o 5 minutos, eh, alternando y observando el ritmo de los pacientes, o si no, amiodarona, ¿sí? Si vemos que el paciente empieza a hacer algún tipo de alteración, como dijimos, eléctrica, vamos a utilizar un antiarrítmico. Para todo esto necesitamos, y el paciente como está en un área crítica avanzada, debe tener un acceso venoso permeable, a veces tiene uno central o uno periférico. Tratamos en ese momento de utilizar el que tengamos disponible, mientras cuando el paciente se va estabilizando, colocamos otro, ¿sí? Tenemos que tener una monitorización continua. ¿Por qué? Porque mientras vamos haciendo las maniobras de paro, tenemos que ir viendo si el paciente va saliendo efectivamente del ritmo, ¿sí? También tenemos el desfibrilador, que ya lo vamos conectando, y si el paciente requiere un choque, que sería como el DEA, pero es como el de 2 paletas. Si vemos que el paciente necesita, en este caso, una reanimación inmediata, tocamos, eso lo hace el médico, las paletas leen el ritmo del paciente, es como el DEA, y se choca el paciente. Y se siguen haciendo las compresiones, lo mismo. Esto es hasta que se restablezca el ritmo propio del paciente, ¿sí? Si vemos que no se restablece, se sigue haciendo las maniobras hasta que los médicos consideren que el paciente necesite estas maniobras, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener nosotros como enfermeros presente? Primero, tenemos que precisión, rapidez van a marcar la diferencia en la supervivencia de nuestros pacientes. De un paciente o de una persona que esté en la calle o un familiar o cualquier persona que esté caminando por la calle, ¿sí?